Muy bien. Estamos con el tema principal que es conociendo a Dios a través de la Biblia. Estamos viendo lo que es acerca de los atributos naturales de Dios. Ya hemos visto con anterioridad que es necesario que Dios sea eterno. Ahora el siguiente punto que estamos viendo es que Dios es omnisciente. ¿Qué recordamos acerca de la semana pasada? ¿Qué quiere decir omnisciente? Que Dios prácticamente es eso, que Dios lo sabe todo, que Dios está sobre todo conocimiento. Veíamos un texto en el cual veíamos cómo hay alguien que le puede enseñar cosas a Dios, le pueden dar clases, Dios puede seguir aprendiendo. No, Él ya lo sabe absolutamente todo. Nosotros cuando hacemos algún tipo de toma de decisiones, normalmente decimos, si hago esto, posiblemente va a pasar esto, si hago esto, posiblemente va a pasar esto, si hago esto, posiblemente va a pasar esto. Si Dios necesitara hacer eso mismo, ¿Dios tendría muchas opciones para elegir? No. Dios, como lo sabe todo, Él va directamente a la respuesta correcta, a lo mejor. ¿Sí me explico? ¿Sí? Eso fue en parte lo que vimos la semana pasada. ¿Alguien más se recuerda de lo que vimos? Eh, Bueno, más bien como dentro de ese conocimiento incluso está la interpretación, incluso hacia nosotros, ¿no? La forma en la que nosotros podríamos, eh, bueno, ajá, sí, esa, como que no hay malentendidos entre Dios y nosotros, porque Dios es más sabio de lo que a veces nosotros decimos y es, como que no hay casi como que malas interpretaciones de parte de nosotros, de Él hacia nosotros. Así que digamos, vamos a tomar exactamente, gracias hijo por hacer este ejemplo. Vamos a tomar el ejemplo de Ur. Ur así lo escuchamos y todo y nos dio la impresión como que quería decir más cosas, ¿no? De lo que sus palabras decían. Nos dio la impresión de que a lo mejor se guardó cosas, pero no sabemos exactamente lo que él sabía, lo que él quería, ¿no? Bueno, sí te entendimos, pero a lo mejor no con la amplitud que tú quisieras que nosotros te entendiéramos. Pero ¿qué pasa con Dios? ¿Sí lo va a entender? Sí. ¿Sí? No importa si no tenemos las palabras correctas, no importa si no nos expresamos bien. Veíamos inclusive en 1 de Juan capítulo 3, versículo 20, que inclusive decía que hasta Dios, si aún nosotros nos sentimos culpables por nuestros pecados, hasta un Dios conoce y está por sobre nuestros sentimientos. ¿Sí lo recuerdan? ¿Sí? Entonces, esa parte de Dios, recordemos que estamos viendo a las cosas que necesita tener un Dios. Y si el Dios de la Biblia no pudiese saberlo todo, por consecuencia no lo podríamos llamar un verdadero Dios. Si Él careciera de todo el conocimiento o de cierto conocimiento, no le podríamos llamar un verdadero Dios. Bueno, en el párrafo que nos quedamos fue el último párrafo de nuestra hojita, de esta cara. No vamos a leer exactamente todo lo que dice ahí, sino quiero que nos saltemos solamente los versículos y que los versículos nosotros podamos darle la interpretación o qué nos está hablando. ¿Sí? Vamos a Mateo capítulo 10, ahí en nuestras Biblias. Mateo capítulo 10. Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones aquí de aquellos que se llevaron su hojita, que lo estuvieron leyendo, si es que lo leyeron y dijeron, le voy a hacer esta pregunta al hermano a ver si me la contesta o algo así, ya sea buena o mala intención, pero algo, ¿no? Algo que haya surgido la semana. Gracias, ese ruido me recordó poner en mute mi teléfono. Bueno, Mateo capítulo 10,
versículos del 29 al 30. ¿Ya estamos ahí? Dice lo siguiente: ¿Cuánto, cuánto cuestan 2 gorriones? ¿Una moneda de cobre? ¿Quién está hablando aquí? Señor Jesucristo. Después dice, sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a la tierra sin qué, sin que el Padre lo sepa. Versículo 30. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. ¿Qué nos está diciendo Jesucristo o Mateo a través de su evangelio sobre esta narración de Jesucristo? Primero nos está diciendo que no puede caerse ni un solo gorrión. ¿Sin qué? Sin que el Padre o Dios lo sepa. ¿Sí? Y pareciera ser que es algo tan sencillo. Inclusive hay muchos animales fuera de nuestra vista, en su hábitat normal, y aún así, aunque no los veamos nosotros, aún así, aunque no sepamos de su existencia, pero aún Dios sabe lo que ocurre en ese lugar lejano de nosotros. ¿Me explico? ¿Sí? Nosotros tenemos que entender y aprender en esta mañana que no hay detalle en el cual Dios se le pueda escapar. ¿Sí? No hay cosa de la cual Dios no está enterado. ¿Sí? Dice inclusive, y que aún cada cabello de tu cabeza está contado. Imagínense, tal vez para nosotros cada día nos peinamos y todo, y a veces el cabello se queda en el cepillo y lo ves y dices, chin, ya me quedé con 10 menos. Chin, ahora son, no sé, 3,000 y tantos cabellos los que me quedan, ¿no? Me vuelvo a peinar y chin, ahora me quedan 3,950 y así. O sea, nosotros no hacemos cuenta de esos cabellos, pero si le preguntáramos a Dios, Dios, algo tan tonto, ¿cuántos cabellos tengo en la cabeza? Él lo sabrá y lo podría decir. Sí. ¿Qué es lo que nos está enseñando Jesús? Que a pesar en esos, otra vez lo repito, en esos minúsculos detalles, Dios lo sabe todo. ¿Qué me dice también ahora? Que como cuando yo me acerco a Dios y busco en Él refugio y busco en Él consuelo, y que dijera, es que Señor, mira, es que esta persona en el trabajo me hace así. Si nosotros pudiéramos escuchar la voz de Dios, Él nos diría, sí, lo sé. ¿Sí? Y nosotros sabemos que Dios sabe todas las cosas y tristemente mucha gente dice, bueno, pero si Dios sabe todas las cosas, entonces ¿por qué es necesario que nosotros le oremos, le busquemos, si al final de cuentas Él lo sabe y pues Él me va a bendecir conforme o me va a ayudar conforme a su misericordia? ¿Qué necesidad hay de que yo busque a Dios a través de la oración? Pero el detalle es de que es precisamente eso. Dios quiere, no que quiera ser tan humano como nosotros. Nosotros sí necesitamos vernos, necesitamos interactuar, necesitamos estar en convivencia, ¿no? De hecho, nosotros sabemos que Dios es una comunidad. Son 3 personas que forman, ¿qué? A Dios. Dios no es una persona sola y aislada, ¿sí? Sino también es una comunidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo formando a Dios. ¿Sí? Y Dios en esa comunidad, también con nosotros quiere tener esa interacción. Tristemente, Dios no puede dejar de ser Dios cuando nosotros nos acercamos a Él. Y entendamos esto, que aunque Dios sepa exactamente cada detalle de nuestra vida, cada cosa que nos ocurre, hasta podríamos pensar que Dios tome la actitud de hasta hacerse el sorprendido, ¿no? Así de que, es que Señor, pues mira a esta persona y me está haciendo esto. Y hasta Dios decir, ¿en serio? O sea, así como Dios sorprendiéndose, ¿no? De lo que uno le está narrando. ¿Sí me explico? Pero es porque Dios se ha querido acercar con nosotros. ¿Sí? De tal manera, Juan 3:16 dice, amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo más preciado, lo más apreciado por Dios, se quitó para que tú y yo nos pudiésemos acercar confiadamente a Él. ¿Por qué? Porque Él quiere reanudar esa relación. ¿Sí? Es cierto, el hombre siempre se ha tratado de alejar a Dios de Dios, y Dios siempre ha tratado ¿de qué? De buscar al hombre. Dios no es orgulloso, ¿sí? Dios no es de esos de machos, ¿no? Siempre ha tratado de buscar al hombre, ¿no? Y cuando sabe que tenemos dificultades en la vida, cuando sabe que tenemos ciertas emociones que nos están constriñendo y nos sentimos frágiles, Dios quiere estar ahí para ayudarte. Dios quiere estar ahí para darte ánimo, para darte fuerzas, para ayudarte. Y tristemente, pues a veces la actitud que nosotros tomamos hacia Dios no es la correcta, ¿sí? Entonces, es importante que nosotros entendamos y sepamos, y en este conocer de Dios, que Dios conoce absolutamente hasta que se cayó eso, ¿sí? Hasta la cantidad de onzas de agua que cuando yo me tomo el cafecito que aquí servimos con mucho gusto, pasa por nuestra garganta. Hasta esos minúsculos detalles, Dios lo sabe, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros veamos cómo la Biblia está plasmando a Dios y cómo Dios se da a conocer a nosotros. Siguiente versículo, vamos a Isaías capítulo 46. ¿Alguna duda, pregunta o comentario hasta aquí? Bien. Isaías 46, versículos del 8 al 10. Ustedes me dicen cuando estén ahí. ¿Sí? Bien. Dice lo siguiente. Isaías 46, del 8 al 10, dice: no olviden esto, ténganlo presente. Recuérdenlo ustedes los culpables. Recuerden las cosas que hice en el pasado, pues yo soy Dios. Yo soy Dios y no hay otro como yo. Solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Algo que tenemos que ver y entender en cuanto a la persona de Dios, en cuanto a estos atributos naturales de Dios, es de que, como dice aquí, Dios no solamente está en su presente, sino también está en el futuro, ¿sí? Ya vimos cuando hablamos acerca del tema de la eternidad de Dios, Dios siempre está, ¿qué? ¿En qué tiempo está Dios? En pasado, presente, futuro. ¿Eh? En todo. Dios siempre está en su presente, ¿sí? Y como está en su presente, Dios lo sabe absolutamente todo. Por eso dice, solo yo puedo predecir el futuro antes que suceda. Todos mis planes se cumplirán porque yo hago todo lo que deseo. Tanto inclusive ese carrete de cinta que les mencionaba, Dios ve todo el panorama y si Él lo quisiera cortar o unirlo con otra parte o hacer algo que o cambiar una decisión que a lo mejor nosotros tomamos o lo que sea, Él puede hacer absolutamente todo lo que Él quiera. ¿Por qué? Porque es Dios, porque es soberano, porque como dice aquí, porque no hay otro Dios como Él y simplemente porque Él es Dios, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que aprender en esta mañana acerca de que Dios lo sabe absolutamente todo, inclusive el futuro, ¿sí? Dios sabe absolutamente todo. ¿Dudas, preguntas, comentarios aquí?
No, ¿verdad? Está muy, muy sencillo. Son muy buenos alumnos, todo me entienden. Gracias. Bueno. Siguiente pasaje, Salmo 139. El Salmo 139, del versículo 1 al versículo 6, ya estamos ahí. Salmo 139, del versículo 1 al versículo 6, dice lo siguiente. Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga, Señor. Vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no puedo entenderlo. Creo que este versículo que habla aquí David, es un salmo de David, el hecho de que se ponga a reflexionar David sobre la omnisciencia de Dios, ¿sí? Creo que eso también, como hijos de Dios, nos debe de consolar y nos debe de dar alivio. Dios siempre va a estar cerca de nosotros, ¿sí? Hay cosas que a lo mejor no le quisiéramos decir o la tenemos guardadas o a lo mejor no tenemos cierta confianza con Dios, que sería raro, ¿sí? Pero Dios aún así lo sabe y de alguna forma Dios va a tener el método para que nosotros podamos derramar nuestro corazón con Él. Él nos conoce, inclusive las cosas que vamos a decirle antes de que se las digamos, dice aquí que Él las sabe. Inclusive versículo 6, un detalle muy lindo de parte de Dios, dice, vas delante y detrás de mí, dice, pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. ¿Sí? A veces, por ejemplo, cuando vemos un niño pequeño, a veces agarramos y así con cierta ternura les tocamos así su cabeza, les damos como que ese sentido de, bueno, es una expresión así medio fea que es, ay, ternurita, ¿va? Pero, o sea, se hace esa expresión como de agrado, de decir, ah, qué tierno, ¿no? Entonces, el hecho de que inclusive Dios use este tipo de cosas como de consuelo, ¿sí? Muchas veces sin que nosotros le digamos nada a Dios, Dios sabe cómo nos sentimos. Dios sabe qué es lo que estamos pensando. Dios sabe cuál es el anhelo de nuestro corazón, ¿sí? Y es para que nosotros podamos sentirnos mucho más tranquilos y mucho más agradecidos por lo que porque Dios está en nuestras vidas. Y como dice el versículo 6, dice, semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es tan elevado que no puedo entenderlo. Porque imagínense, voy a hacer una ilustración medio burda. En provincia, y perdón que mencione en provincia hubo una vez en una iglesia, y esto lo comenta el pastor, que un hermano, bueno, en un domingo, igual, ya ahí se iban a congregar, se iban a reunir todos, y el hermano, pues dice, bueno, ya voy a la iglesia y todo, pues Señor, por favor, te pido que estés aquí, que guardes mi iglesia, que guardes mi casa, por favor, en lo que yo voy allá al templo para alabarte y todo, Señor. Y ya, pues deja cerrada su casa y todo, y se va. Y ahí estando en el culto, pues dice el Señor, dice el pastor, dice, pues Señor, gracias te damos que hoy estás aquí con nosotros, ¿sí? Y que te va a mandar esta manifestación. Y que además dijo, pero ¿quién se quedó en mi casa? Sí, explican eso. O sea,
no vamos a ver ahorita la omnipresencia de Dios, la vamos a ver en la próxima semana, pero el hecho de que mucha gente puede pensar que en el momento en que tú te estás dirigiendo con Dios o estás hablando con Dios, o sea, te pone toda la atención a ti. ¿Sí? Pero mucha gente piensa que sí, es que si Dios me está poniendo toda la atención a mí, pero al mismo tiempo está orando esta persona, Dios también tiene la capacidad de estarle escuchando y ponerle toda su atención. Y eso estamos hablando de dos personas. Y si ponemos otra tercera, y si ponemos otra cuarta, y si ponemos a millones de personas buscando a Dios al mismo tiempo, por ejemplo, los días domingos, normalmente las reuniones son o empiezan a 10 de la mañana o 11 de la mañana, algunos tienen varios cultos, o 9, 11, y así. ¿Me explico? ¿Qué pasa todos los domingos? Dios no nos pondrá exclusiva atención a cada iglesia y a cada uno de nosotros. Sí, es lo que dice aquí el salmista. Dice, es tan elevado, dice, semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Es tan elevado que no lo puedo entender. ¿Sí? Dios tiene esa capacidad de saber exactamente todo lo que está ocurriendo en todo lugar y ponerme atención a mí, aquel, al que está por allá, el que está en otro país, el que está o el que habla en otro idioma. Dios lo sabe todo. Y esas son las cosas que tenemos que ir aprendiendo en cuanto a Dios, que el verdadero Dios, que el Dios de la Biblia no tiene límites. Lamentablemente el catolicismo en cuanto a esto ha hecho a Dios, lo ha sobajado. ¿En qué sentido? ¿Por qué creen que se inventaron los santos? Le preguntas, pero ¿por qué los santos? Todo? Es que si Dios le pide mucha gente, después a Jesús también le pide mucha gente, si María también le piden mucha gente, pues Dios necesita sus ayudantes para atender a todos los demás. Y es por eso que de ahí salen los santos. ¿Sí? Es una gran mentira. Dios no necesita ayuda absolutamente de nadie para saber lo que ocurre con todas las personas y poderles poner atención a todas las personas. ¿Sí me explico? O sea, es importante que nosotros entendamos que el Dios de la Biblia, el Dios vivo y verdadero, no tiene ningún tipo de límites. Si no, no sería Dios. ¿Me explico? Si no, no sería Dios. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Incluso en ese sentido hasta les estarían dando los atributos de Dios pues sí, a sus ídolos, ¿no? Porque igualmente si pones un ídolo de este lado y otro en la otra parte del país, supone que le estás dando el atributo. Así es. De omnipresencia, ¿no? Así es, sí, y esos ídolos, si fuesen una persona, pues no, nada más no tienen, como dice hermano, no tienen esa capacidad de atender a todos, solamente a una sola persona, ¿no? Pero a final de cuentas eso no existe, ¿sí? No existen los santos, no existe que María está rogando por nosotros, no existe absolutamente nada de eso. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reconoces hasta aquí? ¿No? Bien. Siguiente versículo. Primer libro de Reyes, capítulo 8. Primer libro de Reyes, capítulo 8, versículos del 37 al 39. Cuando estén ahí me dicen, por favor. ¿Ya? Bien, dice lo siguiente. Si hay hambre en la tierra, o pestes, o plagas en los cultivos, o ataques de langostas u orugas, o si los enemigos de tu pueblo invaden el territorio y citan las ciudades, cualquiera que sea el desastre o la enfermedad que ocurra,
Si luego tu pueblo Israel ora por sus dificultades contra las manos levantadas hacia este templo, oye entonces desde el cielo donde vives y perdona. Haz con tu pueblo según merecen sus acciones, porque solo tú conoces el corazón de cada ser humano. Entonces, nuevamente, es un texto donde nos está mostrando claramente que todas las personas que aquí, como hacen, se acercan a Dios en una forma ¿qué? De adoración, en forma de buscarlo, en forma de oración. ¿Sí? Lo que comentábamos hace rato. Toda la gente dice, y refiriéndose aquí, Salomón, al templo, ¿sí? Refiriéndose de que cuando vengan aquí y que oren a ti, etcétera, 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 tú sabes, como dice aquí, haz con tu pueblo según merecen sus acciones, porque solo tú conoces el corazón de cada ser humano, ¿sí? Algo que tenemos que entender explícitamente es de que nadie le puede engañar a Dios. Nadie puede decir, es que yo voy a la iglesia porque realmente busco a Dios. Dios sabe exactamente si eres honesto, si eres verdadero en buscar a Dios. Dios sabe realmente si has creído en Él. Dios sabe perfectamente si tu devoción a Él es tal y como Él lo ha expresado a través de su Biblia. ¿Me explico? Y como dice aquí Salomón, haz con tu pueblo según merecen sus acciones. ¿Sí? Prácticamente, Señor, Dios, este va a ser tu templo. Aquí se va a llevar la adoración principalmente de tu pueblo Israel aquí. Y cuando dice otra vez, haz con tu pueblo según merecen sus acciones, es, Señor, no te dejes engañar. Señor, no te dejes fascinar, por decirlo de una forma, con la liturgia poco espiritual que tu pueblo te podría expresar en este lugar. Sí, pero sé, Señor, que tú los escuchas. Y de cada uno dice, solo tú conoces el corazón de cada ser humano. Ni el mismo Salomón estaba limitando, ¿sí?, el gran poder que Dios tiene al saberlo todo. ¿Sí? Es por eso que nosotros tenemos que estar prácticamente desnudos ante Dios. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, o sea, ya sabemos que Él ya sabe lo que hay en nuestro corazón. Nosotros ya sabemos que Él ya sabe lo que acabo de cometer. Nosotros ya sabemos que Él ya sabe lo que estamos pensando ahorita, lo que estamos viendo, en la forma en la que hablamos. Él ya lo sabe. Entonces, si Él ya lo sabe, ¿por qué nosotros muchas veces pensamos que le podemos esconder cosas a Dios? Al contrario, es cuando con más confianza lo tenemos que hacer, ¿sí? Recordemos esta narración de Jesús y Pedro. Después de que Jesús resucita, le dice, ven Pedro, ven, vamos a platicar. Ya, van caminando y atrás iba Juan. Van caminando y Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué contesta Pedro? Pedro dice, Señor, tú sabes que te quiero. Haciendo esa diferencia entre amor y querer. Otra vez, más adelante, otra vez Jesús, Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te quiero. Ok, apacienta mis corderos y todo. Más adelante, otra vez Jesús le pregunta, Pedro, ¿me amas? Y Pedro ya se constriñó y dijo, Señor, le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Prácticamente Pedro le está diciendo a Dios, Señor, tú sabes si te amo o no te amo. Sí. Y yo quise ser claro. Prácticamente Pedro le está diciendo así, entre líneas. Tú me preguntaste si te amaba y yo te contesté que te quería o te apreciaba. Porque la palabra amor, sí,
tiene otra connotación y tiene un significado más profundo. Y Señor, perdóname, pero todavía no llego a ese nivel. ¿Sí? Y ahora, y también eso puede ocurrir, ¿sí? Con nosotros. Y perdón cuando yo otra vez que vuelvo a hablar de mí, y yo también cuando empiezas a conceptualizar, cuando vienes de la religiosidad, cuando vienes, en mi caso, del catolicismo ahora al cristianismo, y te encuentras con estos pasajes, como el pasaje que les mencioné ahorita de Jesús y Pedro, y entiendes eso y dices, Dios, entiendo que me has salvado. Reconozco que soy pecador, reconozco que tú eres el único medio de salvación, ¿sí? Y que estoy infinitamente agradecido contigo por ese acto de amor. Pero yo, Señor, aún no siento que te amo. Así se lo dije, ¿sí? ¿Y qué quiero dar con este ejemplo? Que no tenemos que sentirnos los espiritualoides o los muy espirituales o que hay los muy santitos o que realmente amamos y buscamos a Dios. Tal vez entre nosotros nos podamos engañar, ¿sí me explico? Entre nosotros nos podamos engañar, ¿no? Llegar con nuestra máscara de santidad que nos ponemos antes de llegar y que nos quitamos después de que salimos de aquí, ¿sí? Pero de eso no se trata. Se trata de que para con Dios seamos los más honestos. ¿Por qué? Porque Él ya lo sabe todo. ¿Sí? Y hay cosas tan ridículas también, iglesias, donde inclusive allá afuera tienen un montón de ganchos así, con faldas, ¿no? Y ahí dice, hermana, si viene con pantalón, todo, háganos el favor de ponerse una falda solamente para entrar. Entonces ya llega, las hermanas vienen con pantalón o algo así, agarran la falda, se la ponen, ya entran, hacen su liturgia y todo, se termina, se la quitan, la vuelven a colgar y se van. ¿Sí? Es la misma hipocresía. ¿Sí? Es la misma hipocresía de traer una careta, de traer una máscara, algo que realmente no somos. ¿Sí? No somos así. Entonces, Dios ya lo sabe. Dios ya sabe que debajo de esa falda, por decirlo de una forma, estás ocultando, bueno, para esa iglesia, una vestimenta no aceptada, ¿no? Por esa iglesia, no por Dios, por esa iglesia, ¿no? Y estás jugando junto con esa iglesia, están jugando y son, ¿qué? Hipócritas, ¿no? ¿Sí? Están jugando a ser santitos, están jugando a la iglesita, están jugando a que están bien delante de ti y que la forma de vestir dice mucho. No, ¿sí? Dios sabe exactamente cómo somos, Dios sabe exactamente cómo vestimos, Dios sabe exactamente lo que usamos, cómo. Entonces, dejemos de ese tipo de hipocresías, porque Dios lo conoce. ¿Me explico? Como dice otra vez aquí, porque solo tú conoces el corazón de cada ser humano. Bueno, ¿dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Muy bien. Pues le damos vuelta a nuestra hojita. Y ahora sí vamos a leer un poco el párrafo que está ahí. Dice lo siguiente. No hay nada que el hombre más propenso a ser orgulloso que su conocimiento. Se trata de una perfección en la que se gloría, pero si nuestro propio conocimiento de la superficie de las cosas nos envanece, la consideración de la infinitud del conocimiento de Dios debería suprimir el mal. Bueno, a grandes rasgos lo que tratamos, y de las cosas que más adelante dice ahí, es lo siguiente. Normalmente el ser humano, con la historia,
hemos visto que se ha envanecido ¿en qué? Mucho en su conocimiento. Antes en la antigüedad, ¿cuál era ahora sí que los mayores conocimientos que se iban transmitiendo y que se enseñaban? Todo acerca de ¿qué? De Dios. Todo lo que tenía que ver con Dios era prácticamente, wow, sabe esto, ¿no? ¿Por qué lo decimos? De ahí sabemos, de ahí viene el conocimiento, por ejemplo, con el pueblo judío, quienes estudiaban y todo, eran los sacerdotes, ¿sí? Entonces, a partir de ellos y en muchas otras tradiciones, los conocimientos con base a las deidades eran como que lo primordial. Con el tiempo, el hombre empezó a encontrar o a descubrir ciertas ciencias de las cuales empezaron a supuestamente ellos a tener las bases para decir, pues que Dios, ¿qué? Pues no existe. ¿Con base a qué? A la ciencia, en base a esto, en base a la otra. Y nosotros, como ya lo hemos visto con anterioridad, vemos que una verdadera ciencia nunca va a chocar con lo que Dios ha hecho, ¿sí? Por ejemplo, cuando dicen con este Alba Edison o cuando hablan, no es que Alba Edison le robó a Tesla lo que es de, no sé, la invención de la luz y todo eso. Pregunta, ¿ellos realmente inventaron la electricidad? No, no la inventaron, ¿sí? Desde antes de Edison, desde antes de Tesla, desde antes caían rayos del cielo que es electricidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace el hombre? ¿Qué es lo que está haciendo el hombre? El hombre no crea absolutamente nada. Lo que hace el hombre es descubrir las cosas que Dios ha puesto. O sea, fíjense, a veces yo me pongo a pensar, yo algunas veces, otra vez voy a hablar de mí, cuando estaban mis hijos más chicos, algunas veces, pues me gustaba hacerles maldades, ¿no? Entonces, les escondía ciertas cosas y todo así en su cuarto, y ¿dónde está? Y lo ponía y les escondía así, y pues ya entraban, y ¿dónde está esto? ¿Dónde está aquello? ¿Y dónde está? ¿No? Y pues ahí se ponían, y pues les decías, no, pues búscalo y todo, y si lo encuentras todo. ¿Cuál era esa emoción, no? De buscarlo y todo, encontrar el juguete y ponerse a jugar ya con él, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pues así, digamos que así es Dios. ¿Sí? ¿En qué sentido? Dios ha puesto en la naturaleza y ha establecido leyes naturales, leyes biológicas, leyes químicas, metalúrgicas, física, química, de todas las áreas, de todas las ciencias que conocemos hasta el día de hoy y que más adelante inclusive el hombre seguirá descubriendo, pero ahí están. Pero va a ser que en beneficio del mismo hombre. ¿Por qué? Porque eso mismo estableció Dios desde Génesis capítulo 1, versículo 26, cuando Dios le dijo al hombre que fuese un administrador de todo lo creado y que lo someta. ¿Sí me explico? Uno puede decir cosas tan a lo mejor tan tontas y decir, es que cómo puede ser que del veneno de una víbora se saquen antídotos, ciertos medicamentos que le ayudan al hombre a ciertas cosas. ¿Sí? Por ejemplo, vemos la cannabis. La cannabis es completamente prohibida en muchas naciones, ¿sí? Pero cannabis, para que los que a lo mejor no lo recuerdan, se está refiriendo a la marihuana, ¿sí? Entonces, si la cannabis usada de una forma, pues sí, destruye la mente, le da ciertas emociones al ser humano de una forma lúdica o para divertirse, pero por el lado farmacéutico, le ayuda mucho al hombre, ¿sí? El hombre no está inventando nada, está descubriendo lo que ya está ahí, ¿sí? Si el hombre no hubiese encontrado que el planeta Tierra tiene un escudo de electromagnetismo, ¿sí? Y lo llevara y lo aplicara
a la ciencia, ni tendríamos los dispositivos que tenemos, ¿sí? Ni tendríamos muchas cosas. Entonces, ¿qué quiero decir con ello? ¿Sí? Dios que lo sabe todo y que yo siempre digo, yo soy programador y Dios siempre lo he visto como ese gran programador. Ya diseñó ciertas cosas y si nosotros mezclamos cierto esto, si funciona, es porque Dios sí permitió o programó que funcionara. Si no, pues no. O sea, lógicamente, quiero combinar agua con fuego. ¿Combinan? No, pues no, jamás. O sea, no, Dios no lo estableció así. Voy a combinar el color amarillo con el color azul. Funciona y formo el color verde. Eso funciona. Eso sí, Dios lo estableció. ¿Sí me explico? Entonces, es importante que nosotros notemos que el hombre se ha elevado en su orgullo y ha tratado de desechar a Dios por su supuesto conocimiento. Ahora, tristemente, y muchos sí, y le echamos la culpa al catolicismo, porque gracias al catolicismo, nosotros tenemos alrededor más o menos más de 1200 años de obscurantismo en el cual la ciencia no pudo avanzar porque el catolicismo frenó los avances tecnológicos de su tiempo. ¿Sí? ¿Cómo es posible que la tecnología que nosotros tenemos prácticamente fueron 100, un poquito más de 100 años a la fecha, todo lo que hemos desarrollado? Imagínense todo lo que hubiéramos hecho ahora en más de 1200 años. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros notemos eso. Dios no está en contra de la ciencia. Dios no está en contra de los avances tecnológicos, siempre y cuando sea en beneficio del ser humano, siempre y cuando sea en beneficio de esta administración que Dios nos da. O sea, inclusive ya después de que contaminamos la atmósfera, ya que estamos contaminando el mundo, ya nos estamos dando cuenta de que ahora tenemos que usar lo que son estas materias renovables, etcétera. O sea, sí hay solución. Y las mismas cosas que Dios ha creado son las mismas cosas que estos nuevos emprendedores, nuevos científicos, toman ciertos materiales naturales que con el tiempo se degradarán de una forma natural y no son nada agresivos al medio ambiente, pero son cosas que Dios ha creado, son cosas que Dios ha especificado, cosas que Dios ha programado, y entonces el hombre puede hacer todo esto en beneficio de sí mismo. ¿Sí me explico? Entonces, Dios no necesita a nadie, pero Dios está en contra que un cristiano estudie química, no. Está en contra que un cristiano estudie física o física teórica o matemáticas aplicadas o matemáticas esas casi, no sé, que te traen a estas experimentales o cosas así. O sea, cosas que inclusive luego a veces los matemáticos como que de generación en generación se van heredando problemas o así, y nadie ha podido resolver este problema y así pasan y uno estuvo a punto de resolverlo, pero pues no, y así, entonces, pero entonces todo eso, Dios no está en contra de que un cristiano, que un hijo de Dios estudie, vaya a la universidad, ¿sí? Y que se prepare en ese tipo de ciencias. ¿Por qué? Porque si estos cristianos que se preparan en este tipo de ciencias y siguen encontrando todas estas cosas que Dios ha plasmado o que ha escondido, por de cierta forma, Dios en nuestro mundo, lo único que van a hacer es entender lo mucho que Dios nos ama, lo mucho que Dios se preocupa y lo mucho en lo cual Dios es tan inteligente, tan sabio, que sabe que en un momento dado lo vamos a necesitar. ¿Sí? Pero entendamos, el hombre no puede crear absolutamente nada. El hombre no crea nada. Simplemente descubre lo que Dios ya dejó ahí. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? Hermano, creo que
en sí todo lo que Dios hizo es bueno, es bueno para nosotros. El problema es pues la condición que tenemos como seres humanos, ¿no? Esta naturaleza, pues todo lo tenemos que asociar con la naturaleza del hombre, que es pecaminosa. El problema del hombre pues es en sí el pecado, porque aunque todo lo que Dios haya hecho es bueno, el hombre siempre, así como dices, ¿no? Mezclamos todo, elaboramos cosas para la propia destrucción de uno, porque todo lo que tenemos actualmente, que será en un breve periodo de tiempo, ha sido descubierto. Más sin en cambio no ha sido descubierto o no se ha inventado para algún beneficio, sino para en sí todo ha sido creado inicialmente para la guerra. Así de ahí es. ya se usa en otros campos que sí son buenos, pero tristemente la condición buscamos autodestruirnos, ¿no? Así, o también lo que es un beneficio egoísta económico, ¿no? ¿Sí? Eh, Se ha dado mucho estos temas o esta frase de que te voy a dar el tic de que las farmacéuticas no quieren que sepas, ¿no? Ya te dan su receta casera y todo, ¿no? O así, de hecho, hoy en la mañana venía viendo igual un video donde decía, donde los productores de gas, te voy a dar el tip de que los productores de gas no quieren que tú sepas, ¿no? Y ahí va mezclando unas botellas de agua que van generando cierta combustión y bla, 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 todo, y ya lo conecta a su estufa, y así vas a tener combustible para tu estufa siempre. Todo simplemente le echas agua. ¿Sí me explico? Entonces, todos esos detalles que el hombre ha hecho o ha manifestado, pues siempre ha sido de una forma egoísta, siempre ha sido de una forma en la cual el hombre lo hace con propósitos muy singulares y como bien lo decíamos hace un momento, muchas veces es como un tipo de autodestrucción. ¿Sí? A veces es más el interés propio que y no me importa, no me interesa si los demás les perjudica o no, ¿no? Hasta simplemente uno va, por ejemplo, a las playas y tristemente muchos de los hoteles su desagüe es hacia el mar, ¿no? Y ahorita me acordé, perdón, por el brevario cultural, me acordé de la película de Toy Story, ¿no? Que sale juguetito así de la arena, ¿no? Y dice, ya no sé por qué los niños dejaron muchos troncos de juguete. Y así, ¿no? Y le dice el otro, yo creo que no fueran de juguete. Entonces, refiriéndose a las heces de los gatos, ¿no? Que les gusta la arena, ¿no? Meterse ahí en la arena, ¿no? Entonces, es importante, otra vez lo repito, es importante que entendamos que Dios lo sabe todo y todas las cosas que el hombre, con base a la ciencia, ha descubierto, ¿qué creen? Dios ya lo sabía. Es más, hasta Dios pudiera decir, vaya, hasta que lo encontraron, por fin. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces, entendamos que no hay límites para Dios. Muy bien. Otra cosa que también a nosotros como cristianos debemos entender, y bueno, quise poner estos pasajes ya en el último párrafo que pusimos. Vamos a Efesios capítulo 1. Creo que ya lo recuerdan. Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 8, ¿ya estamos ahí? ¿Sí? ¿Ya? Bien. Dice lo siguiente, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo
Incluso, versículo 4 es lo importante, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó, nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Entonces, ¿qué entendemos o qué nos está diciendo aquí el texto? Pablo, en la epístola a los Efesios, que Dios desde antes de que fundara el mundo, Dios ya nos conocía y ya nos había escogido y ya sabía que nosotros íbamos a existir. En escoger no se refiere a la ¿cómo le llaman los? La predestinación no se refiere a eso, no se refiere a sí. nos había perdonado desde antes. Bueno, la predestinación en el caso de la teología reformada, eso es lo que dice. Dios nos escogió, ellos se quedan así. Dios nos escogió en el sentido, tú eres salvo, tú estás feo, te vas al infierno. Tú eres bonito, te vas al cielo. Tú medio me caes mal, te vas al infierno. Tú, ¿sí me explico? Eso es lo que ellos dicen, ¿sí? Pero eso no es lo que dice la Biblia. Él dice que nos escogió ¿en qué? Escogió un método. ¿Cuál es? En Cristo. Y ya por otros textos nosotros vemos que solamente la fe en Jesucristo es la que me salva. Entonces, ¿cuál era? Dios ya sabía que el hombre iba a pecar, porque ahí también está otra pregunta. Y si Dios sabía que nosotros ya íbamos a pecar, ¿por qué nos hizo? ¿Sí? Pero Dios no se limitó solamente a ver en Adán y Eva, ¿sí? Sino fue más allá. Y decía, tengo que crear una solución. ¿Cuál será? Jesucristo. Y asimismo lo dice en Hebreos capítulo 9, donde dice, Señor, y tú me preparaste cuerpo, porque los sacrificios de machos, cabríos y todo no te agradaron. Dice, y tú me preparaste cuerpo para este sacrificio. Entonces, Jesucristo también ya sabía desde antes de la fundación del mundo que esa era la única forma de poder rescatar a los que más adelante sinceramente sí iban a querer creer en él. ¿Sí? Bueno, ¿dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? ¿No? Y quise añadir otro texto que la semana pasada vimos en Romanos, me gustó mucho, antepasada, me gustó mucho y lo quise incluir porque habla más o menos lo mismo, pero me gustó mucho más cómo lo dice esta versión que la versión 60 u otras, en Romanos capítulo 3, versículos 25 al 26. Igual ahorita que lo leamos lo van a recordar. Ya estamos ahí, Romanos capítulo 3, versículos 25 y 26. ¿Ya? ¿Sí? Dice de la siguiente forma, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado, ¿sí? Eso es lo que liga en Efesios capítulo 1, que Dios nos escogió, ¿en quién? En Cristo, ¿sí? Ya en Romanos, Pablo dice lo siguiente, pues Dios ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar
su sangre. Esa es la única forma en la cual podemos ser salvos. ¿Cuál? Creer que el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz es suficiente para perdón de pecados. Dice, ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se detuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado. Dice, porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia porque Él mismo es justo e imparcial y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Y en esto es el de que Dios lo sabe todo. Dios ya sabía en el futuro que tú le ibas a creer en Él, que la hermana iba a creer en Él, que los que estamos aquí le íbamos a creer en Él. ¿Sí? Porque Él veía. Decía, sí, ok, Adán y Eva van a pecar. Ok, van a matar a Abel. ¿Sí? Caín va a matar a Abel. También Dios ya lo sabía. Sí, muy bien. El pueblo de Israel se va a comportar infielmente conmigo. Ok, pero por los que se van a reunir en aposento alto como verdaderos creyentes, por ellos yo voy a morir. Por ellos vale la pena, ¿sí? Yo hacer ese sacrificio. Bueno, que estoy diciendo aposento alto, pero en todos los demás, no vayan a decir es que está haciendo su secta. No, sino en todos los creyentes en todo el mundo que realmente han creído en Jesucristo como su medio de salvación. Dios ya los había visto desde antes de la fundación del mundo. Y el único método de salvación iba a ser ¿qué? La fe en Jesucristo. Que su sacrificio en la cruz es el único medio de salvación. ¿Me explico? Entonces, eso, el entender de que si Dios ya sabía eso desde la antigüedad, si Dios ya sabía inclusive desde que se formara el cielo y la tierra, Dios ya lo sabía, creo que nosotros nos tenemos que sentir muy, muy agradecidos por la existencia que Dios nos dio. Dios nos amó de tal forma que aún antes de que nosotros llegáramos, Él ya nos amaba. Y yo recuerdo, otra vez voy a mencionar mi caso, yo recuerdo antes de que nacieran mis hijos, pues yo no sabía si mi hijo, ya sea Ur o Joab, iban a ser buenos hijos, iban a ser malos hijos, iban a ser güeritos, blanquitos, morenitos, con los ojos rasgados, chinitos. Yo no sabía cómo iban a nacer. Yo no sabía cómo iban a ser ellos. Pero yo los amaba, aún antes de que ellos nacieran. Y de esa misma forma Dios, ¿sí? Él solamente nos veía en su pensamiento, por decirlo de una forma, en su pensar. Y ya nos amaba. ¿Sí? Ya había puesto su mira en nosotros y ya quería derramar su amor sobre nosotros. ¿Sí? Y Dios es la persona más paciente, no lleva prisa, ¿sí? Es eterno, ¿sí? Y es importante que nosotros valoremos eso, que veamos la gran importancia del que Dios lo sepa todo, porque si nosotros entendemos que Dios lo sabe todo, nosotros vemos a Dios de una forma diferente, inclusive en nuestro hacer y en nuestra vida diaria, tiene que ser diferente al entender que Dios lo sabe todo. Diríamos, hago esto, que tal vez en mi trabajo tal vez sea deshonesto, ¿sí? Pero Dios lo sabe. Dios me mira.
Y no estamos para servir a la gente, no estamos para servir al pastor o agradarle a los hermanos de la iglesia. Estamos para agradarle a Él y Él lo sabe todo. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces es importante que nosotros aprendamos y entendamos que Dios lo sabe todo, que Dios es omnisciente. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones hasta aquí? ¿No? Bien. Pues vamos a orar para terminar.